Vamos a dar el buenos días y la bienvenida. Nuevamente en la repetición está el gusto, dice el viejo adagio economista Rafael Correa Delgado. Un gusto dialogar con usted cuando estamos a pocos días ya de finalizar el proceso de campaña electoral, y qué bien que esto coincida con su cumpleaños. Sí. Buenos días, economista Rafael Correa, desde la ciudad de Guayaquil, su ciudad natal, donde usted hace 58 años vio la luz del día en este país. Así que una felicitación inmensa por su cumpleaños 58. Por ahí me dijo un pajarito que eran 58 años. Y como son tantas velas, año feliz. Como son tantas velas, le hemos pedido al cuerpo de bomberos, por favor, que apague la torta. Economista. Muchas gracias, amigo. Qué gusto verte, Milo, qué gusto verte. Y a usted también. Y muchas gracias por esta oportunidad, por hablar con mi provincia, por hablar con la patria. Siempre por medio de estas entrevistas uno se siente más cerca de su tierra. Y es verdad, 58 años bien vividos. Y nací en la maternidad Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil un día sábado. La otra vez viendo los calendarios, ahora que esos años. Todos nacimos en esa maternidad. 2000 años antes de Cristo, creo que se puede saber el día exacto, ¿no? Entonces vi que el 6 de abril de 1963 fue un día sábado. Y vi la luz primera en la maternidad Enrique C. Sotomayor de mi querida ciudad, mi entrañable ciudad, Guayaquil, mi ciudad natal. Tenemos un mensaje. Dígale que los fierinos de Nueva York le envían felicitación al equipo de fútbol encabezado por Pablo Vaquerizo. Eso nos hace llegar en estos momentos. Jugaron el domingo el torneo de la esperanza. Bien, economista, vamos a iniciar este importante diálogo. Hemos estado revisando este libro que nos obsequió un gran amigo periodista, Noticias del Poder, de Jorge Alperín, un argentino, y narra aquí algunos temas muy importantes de lo que debe ser el periodismo en épocas especialmente de crisis, donde no nos debemos convertir en jueces, ni alguaciles, ni fiscales. Tenemos que objetivamente tratar de buscar la verdad, pero que solamente nos hará libres. Se está planteando ya dos posiciones claras al cierre de esta campaña economista. Las propuestas del economista Andrés Arauz y las propuestas de don Guillermo Lasso. Dos tendencias claramente diferenciadas. Usted, que está al frente, y sus opositores también mencionan cómo es posible que desde Bélgica con un celular haya logrado poner en la parte final a un candidato presidencial y aportar con cerca de un 32% de votación, que es lo que se indica, aporta usted al candidato Andrés Arauz. Del otro lado está el abogado Jaime Nebot asesorando y respaldando con el Partido Social Cristiano a don Guillermo Lasso, conocido banquero del país. Entonces las dos tendencias vuelven al escenario. Y recordamos que esas tendencias se las vivió también en el 2006, economista. Entonces, por esa razón, vamos a aperturar este diálogo, Lorena, con las primeras inquietudes. Así es, buenos días, economista. Nuevamente, el ambiente electoral se pone más intenso en estos últimos días de la segunda vuelta electoral. Se habla de una campaña sucia en contra del candidato Andrés Arauz. Algunas encuestadoras también ya comenzaron a decir que el candidato Lasso ha superado con un punto al candidato Andrés Arauz. Incide toda esta campaña y todo lo que dicen las encuestadoras, especialmente en estos últimos días, en el electorado, especialmente aquel electorado que no ha decidido su voto, economista. Puede ser. Sin embargo, yo creo que se les pasó la mano. Ya, bueno, usted, al principio que Andrés no mientas otra vez, un día, 2 días, 3 días, 15 días, ya la gente está harta. Que Pipón del Banco Central del Ecuador, o sea, cuando no tienen de qué más acusar a un candidato, ya nadie les cree. En la campaña del miedo, que desdolarización, que Venezuela, la gente tiene memoria, sobre todo los de mi generación o mayores. Acuérdense que lo mismo decían con Jaime Roldós, ¿no? Esa es siempre la estrategia de la derecha, meter miedo, que vamos a hacer como Venezuela, que vamos a quebrar. Ya fuimos Venezuela, y por la derecha, con el feriado bancario, cuando con 11 millones de habitantes, 3 millones tuvieron que emigrar. Ya fuimos Venezuela, cuando los pobres tenían que enterrar a sus muertos en cajas de cartón, cuando en mi ciudad Guayaquil estaban los muertos en las veredas,
cuando todavía no se pueden encontrar a los muertos, sus familiares no los pueden encontrar, más de 80 cadáveres perdidos. Ya fuimos Venezuela, a no dejarse asustar, a superar el miedo, a rechazar esa campaña de miedo, a votar por la esperanza, por el futuro. Lo que sí vamos a volver a hacer, ese país de hace 4 años, de prosperidad, de dignidad, de empleo, de trabajo, de educación, de salud, de derechos para todas y todos, donde avanzábamos día a día, con muchos problemas. Somos un país en vía de desarrollo, pero avanzábamos, retomaremos esa ruta hacia el desarrollo. Sobre lo que dicen las encuestas, es parte de la campaña sucia, porque todas las encuestas nos ponen, todas las encuestas serias, ¿no? Nos ponen adelante, y no solo eso, ¿no? La distancia, gracias a Dios, está creciendo. Economista, la gran tarea que tenemos los ecuatorianos que observar cumplan los futuros mandatarios tiene que ver con la reducción de la pobreza, la reactivación del empleo. Pero para eso se necesita priorizar el tema urgente que es la pandemia. Si no hay salud, no hay una economía sana para poder reactivar el Ecuador. Se apuesta a la Reserva Monetaria Internacional. Ahora hay un debate enorme, hay una propuesta, un código que envía el gobierno actual para que la Asamblea lo apruebe, y si no lo apruebe en 30 días por mandato de la ley, aplicarlo, etcétera. Se indica que no pueda el próximo Ejecutivo disponer de los recursos que existen en la Reserva Monetaria. Si por esa vía, economista, ganando el economista Arauz, en el supuesto que gane la presidencia de la República, no hay cómo, porque quedaría aprobado supuestamente dicho código. ¿Cuál sería la alternativa, economista, que debería buscar el próximo gobierno? ¿De dónde sacaría los recursos? Esta ley inconstitucional, ya me voy a referir a aquello y a la alternativa, pero déjeme reflexionar sobre algo que usted dijo, ¿no? Las necesidades urgentes e inmediatas y las necesidades estructurales permanentes, de las cuales todos los políticos ecuatorianos y latinoamericanos deberíamos hablar. Debería ser una verdadera obsesión, que es superar la pobreza, superar finalmente el subdesarrollo. 200 años en el subdesarrollo ya es suficiente, pero en lo inmediato hay que reactivar la economía. Para eso se requieren los recursos, para eso se requiere un banco central coordinado con el gobierno, y por eso quieren apropiarse del Banco Central, como hicieron en el 98, los banqueros, para que nadie controle tasas de interés, concentración del crédito, y nos lleven a una crisis como la que vivimos en 1999. Esto es muy importante. Boyacenses, ecuatorianos. La última vez que hicieron autónomo al Banco Central fue en 1998. Y en 1999 nos quebraron a todos. Aprendamos de la historia. Pero bueno, sobre las necesidades urgentes, hay que inyectar economía, plata a la economía. Miren, tenemos un choque externo, como llamamos los economistas, algo fuera del sistema, muy grave. No es que disminuyó el consumo, no es que perdió productividad la industria, no. Por esta pandemia no se pudo ir a trabajar, pero las máquinas están ahí, la tierra está ahí, las manos están ahí. Y las necesidades, eso es el lado de la demanda, lo que es el lado de la oferta, las necesidades están ahí, la necesidad de comida, de ropa, de ir a un restaurante, ¿no? Entonces se necesita el impulso inicial para reactivar la economía, una inyección de liquidez, y eso es lo que propone Andrés. En principio comparte la reserva, y ya me voy a referir a eso, pero hay otra fuente de financiamiento. Y también la necesidad urgente, dentro de las urgencias que tiene que tener el próximo gobierno, salvar vidas, la vacunación. Además, ya para salvar vidas es suficiente, es un derecho humano, el bien más preciado, la vida, pero además para reactivar la economía, porque si sigue la pandemia no podemos ir a trabajar. Entonces la vacunación es fundamental no solo para salvar esas vidas, sino para reactivar la economía. Pero le decía, eso es lo coyuntural, urgente. En el largo plazo es superar su desarrollo. Nosotros empezamos nuestra vida republicana 30 años después que Estados Unidos. Estados Unidos, el país, es un país desarrollado. Nosotros seguimos en su desarrollo. Y Estados Unidos también era colonia. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Eso es lo que debemos reflexionar. Y no vamos a salir de su desarrollo sin mejor educación, sin mejor universidad, sin desarrollar ciencia y tecnología. Y eso es lo que tenemos que ver una vez pasada esta emergencia. Y de eso sí está hablando también Andrés Arauz, y dicho sea de paso, es experto en esas cosas. Sobre la ley propiamente dicha, cada vez que le mande el gobierno una ley con nombre pomposo, ley de ayuda humanitaria, sepan, léase, ley para explotar al trabajador. Ley de simplificación tributaria, ley para ponerle 2% sobre ventas a los microempresarios, para saquear a los microempresarios. Ley de defensa de la dolarización, ley para robarse el Banco Central y hacer colapsar la dolarización, siempre y cuando tengan llenos sus bolsillos. Hay que leer al revés. Si más tarde lanzan una ley de promoción de la castidad,
sepan que es para violarnos a todos. O sea, este gobierno siempre engaña con esos nombres pomposos. Quieren privatizar el Banco Central como el 98. Es inconstitucional. Lean el artículo 303 de la Constitución. La política monetaria, financiera, crediticia es competencia del gobierno central y la instrumentará a través del Banco Central. Quieren darle esas competencias al Banco Central, eso es inconstitucional. Eso demuestra también que están perdiendo, ¿no? Porque si estuvieran ganando, no estuvieran tan desesperados por pasar esa ley. Si va a ganar Lazo, tarde o temprano va a ser esa ley. Están desesperados porque saben que van a perder y quieren dejar al próximo gobierno atado de mano. Entonces, usted ha preguntado, Emilio, es que las reservas, no se entiende lo que son las reservas en dolarización. Esa es una de las grandes ventajas de la dolarización. No necesitamos una reserva monetaria para respaldar una moneda nacional que no existe. En Colombia, si usted tiene 3.000 pesos y el tipo de cambio es 3.000 pesos un dólar, obligadamente el Banco Central a la persona que lleva 3.000 pesos le tiene que dar un dólar. Debe haber una reserva monetaria en dólares para respaldar la moneda nacional. Eso se llama la convertibilidad de la moneda. Toda moneda nacional moderna es convertible. Por ley, usted la puede convertir en dólares cuando va al Banco Central y se necesita una reserva para respaldar eso. Nosotros no tenemos moneda nacional. Es una de las ventajas de la dolarización. ¿Qué es la reserva? Los depósitos de los ciudadanos. ¿Quién de los que nos escucha tiene una chequera en el Banco Central? Ya dejen de engañar. El Banco Central no trabaja con los ciudadanos. Sí hay la reserva técnica en los bancos, por ley, pero eso es una mínima parte de la reserva. 2.000 millones a lo sumo. Son 8.000 millones los que tienen en Suiza. ¿Sabe qué son los restantes 6.000 millones? Plata pública del Estado, ni siquiera privada, pública del Estado. El crédito del Fondo Monetario, los 4.500 millones que nos ha dado, en lugar de inyectarlo a la economía, para reactivar la economía, lo mandaron a Suiza. ¿Y para qué? Y ahí viene el dilema de política. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que quieren defender. Eso es lo que se decide el 11 de abril. ¿Para qué? Para respaldar pago de deuda externa. Es decir, para ellos solo existe la deuda externa y hay que garantizar el pago de deuda externa. Se endeudan para inmovilizar esa plata en Suiza y respaldar pago de deuda externa. Nosotros proponemos traer esos recursos a Ecuador y hacerlos trabajar para reactivar la economía, para que haya empleo, para pagar salarios atrasados, para pagarle a los gobiernos locales, para recuperar la inversión pública. Y eso genera impuestos, ingresos públicos, que también nos sirve para pagar la deuda externa en el futuro. Pero si hay que arriesgar el pago, hay que arriesgarlo. Pero primero está reactivar la economía. Eso es lo que está en juego. Se lo pongo más fácil para los... Economía es sencillo, es sentido común. Es como un padre de familia que tenía al hijo enfermo. Se le dañó la fotocopiadora, que era el ingreso familiar, hacían fotocopias. Y el vecino le presta $5.000. Y en lugar de llevar a su hijo al médico para salvarle la vida, en lugar de arreglar la fotocopiadora para seguir produciendo ingresos, guarda la plata bajo el colchón para tener cómo pagarle en el futuro al vecino. Eso es lo que estamos haciendo. Alguien dirá, pero es ridículo, es estúpido. Sí, es ridículo, es estúpido. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Porque resulta que el vecino es el que gobierna la casa, no el padre de familia. Resulta que los banqueros, los tenedores de deuda, son los que gobiernan el Ecuador, no los ciudadanos. Por eso está reposando, inmovilizada en Suiza, en lugar de estar trabajando para el pueblo ecuatoriano. Si logran salirse con la suya, peor para ellos, porque haríamos una reforma tributaria, y hay que ver si tenemos mayoría en la Asamblea, si no se tendría que ir a consulta popular directa, para cobrarle pues a las utilidades bancarias. Pero de algún lado saldrá la plata para reactivar la economía. No permitiremos que boicoteen, que perjudiquen el futuro del país. Economista, para empezar la reactivación de la economía en el Ecuador se necesita un pueblo sano. Lo primero que hay que hacer es vacunar a la población. Esto es urgente porque actualmente no existe un verdadero plan de vacunación, lo ha dicho el propio presidente de la República, que solamente existía ese plan en la cabeza del exministro Ceballos. No han llegado las vacunas suficientes y las pocas vacunas que llegaron se las repartieron entre amigos, parientes y cercanos colaboradores. ¿Qué recomendaciones y qué acciones inmediatas debe realizar el próximo gobierno para sanar a esa población y en la mayor brevedad posible inmunizar casi a la mayoría de los ecuatorianos y también eliminar trámites que entorpecen, por ejemplo, a las personas de la tercera edad y los hacen hacer largas filas por horas para vacunarlos? O sea, eliminar todo eso que su gobierno sí se eliminó, esa tramitología. Mire, yo creo que este gobierno rompe récord Guinness de ineptitud e irresponsabilidad. Escuchar a un presidente decir, no ha habido plan de vacunación, sino en la cabeza del exministro.
Yo creí que se había porque lo leí en los medios de comunicación. No recuerdo tal nivel de ineptitud en la historia de la humanidad. O sea, es algo realmente increíble. Para mí está enfermo, o sea, para mí Moreno está enfermo. O sea, nunca lo creímos muy iluminado el gobierno, pero tampoco es extremo de ineptitud y de responsabilidad, además del odio, además de la amargura que ha derramado estos 4 años. Yo creo que el tipo está enfermo, realmente algo se le saltó, alguna plaqueta se le saltó en la cabeza. Entonces, porque es algo inaudito, después de tremenda emergencia, después de tanto dolor, de un año de emergencia que nos diga, y yo creía que había plan de vacunación porque leí en los medios de comunicación, pero resulta que esto es en la cabeza del ministro, de su ministro de Educación. O sea, ¿qué es lo más importante en este momento? La crisis sanitaria, que el presidente no sepa que no hay un plan de vacunación, o sea, una ineptitud sin nombre. Pero hay que ver hacia adelante. El próximo gobierno, por eso era deseable ganar una sola vuelta. Hubiéramos ganado 2 meses. Un presidente con legitimidad democrática electo ya hubiera podido viajar alrededor del mundo consiguiendo las vacunas. Sin fundamentalismo ideológico, estamos hablando de la vida de la gente. Si es la vacuna Pfizer privada, americana, en buena hora. Si es la rusa, en buena hora. Si es la china, en buena hora. Si es la marciana, en buena hora, con tal de que funcione. El pueblo ecuatoriano sabe, correísta, anticorreísta que me están escuchando, que si hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunas. Y que el último en vacunarse hubiera sido yo. El capitán se hunde con el barco. O sale ya cuando salió todo el mundo. Y los primeritos en vacunarse con la propia vacuna, la argolla del gobierno, sus familiares, Durán Barba para que le diría la campaña de Guillermo Lasso, los amigos de Guillermo Lasso, la mamita del ministro. ¡Qué horror! Ahí hay responsabilidad jurídica, porque esos son recursos públicos. Tendrán que responder ante la justicia. Pero hay que mirar hacia adelante, como le decía. Próximo, el 12 de abril, ese presidente electo, ojalá que sea Andrés Arauz, por el favor del pueblo ecuatoriano, tendrá que empezar a recorrer el mundo consiguiendo vacunas, millones de vacunas. Tendrá que establecer un gran plan de vacunación, lo ha dicho Andrés, recontratando a la gente del sistema de salud que votaron, las vacunas no se ponen solas, y con protocolos técnicos y éticos. Y si me pregunta a mí, ¿cuáles son los órdenes de prioridad? Primero, el personal de salud que está en primera línea, salvando vidas. Luego, los maestros. Necesitamos vacunar a nuestros profesores para que puedan regresar a clase nuestros chicos. El daño que está sufriendo nuestra juventud, niñez, adolescencia, por no tener clases a esa edad que necesitan socializar, estar con sus compañeritos. Hay muchas familias hacinadas. El grado de hacinamiento es muy grande en Ecuador, en Guayas, en el campo. De repente tener 8 miembros de familia en 40 metros cuadrados. Se vuelven locos los niños, se vuelven locos los padres, se vuelve loco todo el mundo. En el campo es menos grave, tal vez pueden salir al campo. Pero en la ciudad, imagínense, tenemos que reanudar clases lo más rápidamente posible. El daño es muy grande. Y el único que está hablando de salud mental, nuevamente, es Andrés Arauz. Y luego, primero, personal de salud que está en primera línea salvando vidas. Luego los maestros para poder regresar a dar clases. Y luego los adultos mayores por orden de vulnerabilidad, edad, patologías, diabetes, etcétera, ¿no? Pero un protocolo de vacunación estrictamente técnico y ético, no como ahora. Consiguieron vacunas tarde, consiguieron poquísimas vacunas e hicieron la Feria de la Alegría con esas vacunas. Economista, hay una ley que definitivamente atormenta al país en estos momentos y preocupa, y debe ser preocupación para el próximo gobierno. La ley de fomento productivo, que fue aprobada en agosto del 2018. Ahí plantea exonerar el pago de impuestos a la renta a actividades mineras por 30 años. Está aprobado. Está aprobado también grabar con el IVA el 12%, más de 400 transacciones de servicios digitales a partir del 16 de septiembre del 2020 se viene aplicando esto. Y así sucesivamente hay otros temas en esta ley de fomento productivo, sería largo enumerarla. Pero en base a eso y a la experiencia que usted como gobernante también mantuvo en el país, ¿qué tipo de impuestos considera se deban aumentar, reducir o eliminar? Economista, se ha escuchado comentarios sobre la propuesta del economista Andrés Arauz, que habla de gravar el impuesto al patrimonio, que algunos sectores indican produce problemas en el sector inmobiliario y de construcción en el país. Algunos que critican este comentario que ha hecho en algún momento el economista Arauz. Pero en este tema de los impuestos, economistas, con esta ley que ya está aprobada, con ese tipo de impuestos de que 30 años no paguen las empresas mineras y que se
con el 12% de las transacciones digitales, actividades que ahora tenemos que hacer obligados por esta pandemia, cómo reconstruir esto y cómo analizar este tema de los impuestos, de lo que se criticó también mucho cuando usted fue presidente de la República. No, la verdad es que el incremento de recaudación en mi gobierno se triplicó la recaudación tributaria. Se hicieron estudios técnicos y aquí hay que mostrar datos, no generar relatos, ¿no? Hemos vivido 4 años de relatos fantasiosos, que sobreendeudamiento, que sobreprecios en todos lados, que 70.000 millones perdidos en corrupción en función de un informe del BID. Nunca se mostró el informe del BID, 70.000 millones, una locura, pero nunca se presentaba un dato. Hay que presentar datos. Nosotros triplicamos la recaudación tributaria y tenemos estudios profesionales que demuestran que 92% de esa recaudación se debió a la lucha contra la evasión, a mejoras en la eficiencia de recaudación, y solo 8% se debieron a nuevos impuestos. Es un mito aquello de Ecuador, un país de altos impuestos. Nuestra carga tributaria estará en 21-22%, por debajo tal vez del promedio de América Latina, pero de seguro muy por debajo del nivel de los países más desarrollados, los países de lo que se llama OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo, que agrupa a los países más desarrollados del mundo, donde esa presión tributaria estará en 32-35%. América Latina es una región de bajos impuestos y Ecuador está por debajo de ese promedio. Sin embargo, lo que sí es cierto es que existe mucha dispersión de impuestos, sobre todo locales, tasas, etcétera, que molestan mucho, estorban mucho. Empezamos a hacer un trabajo de simplificación, hay que continuar, y lo ha dicho Andrés Arauz, con ese trabajo de simplificación tributaria, pero no es cierto que Ecuador es un país de altos impuestos. De hecho, el IVA es el segundo más bajo de la región. Solo Paraguay tiene un IVA más bajo, 10%. En Bélgica, 21% el IVA. En Ecuador es 12%. Hay mucho mito. En todo caso, más allá de la ley de fomento productivo, reflexionemos un poco en conceptos. ¿Qué es el impuesto al patrimonio? Impuesto a la riqueza. Una cosa es la riqueza, otra cosa es el ingreso. Es como el agua que cae de una llave en un balde, ¿ya? Imagínense, yo abro una llave y empieza a caer agua, cae en un balde que tiene un pequeño hueco, ¿ya? Si el agua que cae es mayor que lo que escapa por el hueco, se va acumulando agua en el balde. Esa agua que cae, 1 litro por minuto, es lo que se llama flujo. Ese es el ingreso, cuánto producimos por año. Después de consumir lo que queda en el balde, después de que se escape el agüita, que es el consumo, lo que queda en el balde es la acumulación de riqueza. Ese es el patrimonio, ¿ya? Entonces, el patrimonio no se mide por tiempo. Es, en el balde hay 10 litros, cae 1 litro de agua por minuto, se escapa medio litro por minuto por el huequito y tenemos 10 litros en el balde. Entonces, el que produce más de lo que consume, acumula. Y en muchos países hay ese impuesto al patrimonio. Aquí hay impuesto solo al flujo, al ingreso. No a esa acumulación de riqueza. Es correcto, yo creo que es correcto tener impuesto al patrimonio siempre y cuando sea improductivo. El que tiene muchas casas, casa en la playa, casa en la montaña, casa en la finca y casa en Guayaquil. Bueno, el que más tiene que pagar más, como en todas partes del mundo. Eso es correcto. Otra cosa es poner impuesto al patrimonio productivo. Eso sí hay que estar atentos, que tal vez es el reclamo de algunos empresarios. No se está hablando de eso. También, ¿qué son los impuestos y los subsidios? Son instrumentos. No necesariamente para recaudación. Un impuesto siempre tiene efecto de recaudación, ¿no? Pero no es solo eso. Hay impuestos también para desincentivar ciertas actividades. De repente yo puedo poner un impuesto a los cigarrillos para que se fume menos, porque es dañino para la salud. Y lo opuesto a los impuestos, que son los subsidios, lo puedo utilizar en forma análoga. Poner un subsidio a la leche para que la gente consuma más leche. ¿Sí o no que es buena idea poner el impuesto a los cigarrillos y con eso financiar el subsidio a la leche para que la gente fume menos y tome más leche los niños, ¿no? Pero además cambian comportamientos los impuestos y corrigen deficiencias del mercado. Por ejemplo, si se tira basura a un río, ¿no? Y no se cobra por eso, se va a contaminar el río. Hay que ponerle un impuesto y evita que se contamine el río y mejora la eficiencia del mercado, ¿ya? Porque ya no hay libre acceso a ese río. Entonces, esos son los 3 objetivos fundamentales de un impuesto y su análogo a los subsidios. Recaudación, en el caso de subsidio, pues es un pago. Cambio de comportamiento, si usted quiere, ¿no? Y corregir fallos del mercado. Y así hay que trabajar. De repente, por ejemplo, si hay una actividad económica de largo plazo
y no se ve el beneficio de largo plazo, puede exonerar de impuestos para incentivar esa actividad económica. Pero así, de igual manera, puede eliminar impuestos para inducir ciertas actividades. Por ejemplo, Ecuador tiene que tecnificarse. Ecuador tiene que utilizar mucho más servicios de Internet. Tenemos que utilizar mucho más las TIC, tecnología de información y comunicación. En ese sentido, no es buena idea poner impuestos a esa clase de bienes y servicios como los ha puesto este gobierno. Entonces, por supuesto, esos impuestos que ha creado el gobierno tendrán que ser revisados con este marco conceptual que le he mencionado. Economista Correa, hay muchas personas que se han endeudado durante esta pandemia. Yo diría que todos nos hemos endeudado con las tarjetas de crédito, y estas están cobrando altas tasas de interés. Esta herramienta se utilizó en época de pandemia para comprar la medicina, los víveres. Otra pregunta también en cuanto a la propuesta del candidato Andrés Arauz de entregar $1,000 a 1 millón de familias. ¿De dónde van a salir los recursos? En general, ¿de dónde esos recursos van a salir? Estos $1,000, ¿se van a usar el dinero electrónico o se va a tomar dinero de la Reserva Internacional? ¿O existen otras fuentes de financiamiento? Empecemos con lo primero, el alivio de deuda. Por supuesto que se va a decretar el alivio de deuda. Hoy el banquero, para ganar votos, ofrece de todo. Eliminar la central de riesgo, alivio de deuda, y a mí me ofrece regalar el Banco de Guayaquil. Pero es creíble. ¿A quién de los que nos escuchan durante la terrible crisis que hemos pasado, la banca le ha perdonado $1? ¿Qué hace la mano? Aquel ciudadano al que la banca le ha perdonado $1 durante esta crisis terrible. Por el contrario, les cargaron intereses de mora, les pusieron multa, lo llaman por teléfono para cobrarle y les cobran la llamada. Pero ahora para ganar votos dicen que perdonará la deuda. No es creíble. Nosotros sí somos creíbles, porque no somos banqueros, porque siempre hemos estado con el bien común, siempre hemos estado con los ciudadanos. Tenemos una crisis, un motivo de fuerza mayor, la pandemia. El costo de la crisis va a caer sobre todos, pero especialmente sobre los que más tienen, especialmente sobre el capital financiero. Y todo el peso, los bancos no han perdido un centavo, por el contrario, ganaron más de 230 millones en el 2020, en plena crisis. Todo el peso de la crisis ha caído sobre los ciudadanos porque el gobierno los dejó solos, que se arreglen con los banqueros. Y ahora viene un banquero a decir que él va a ser buenito y sí va a perdonar todo. No. Es imposible creer. Es un insulto a nuestra inteligencia. Nosotros sí, como gobierno, decretaremos, no es que negociaremos, preguntaremos, decretaremos que se reduzcan las deudas, se aumenten los plazos, disminuyan las cuotas, disminuyan tasas de interés, se eliminen los intereses, sobre todo eso, eliminar todo interés de mora, eliminar toda multa que abusivamente se haya puesto durante la crisis, que fue motivo de fuerza mayor, la pandemia. No es que irresponsable la gente no pagó su tarjeta de crédito, no es que irresponsable la gente no pagó la cuota del carro, hay un motivo de fuerza mayor, la pandemia. Entonces eso ténganlo por seguro. ¿De dónde vamos a sacar la plata para los 1.000 por 1 millón? 1.000 por 1 millón es menos del 1% del Producto Interno Bruto, menos del 1%. El salvataje bancario fue más del 25% del Producto Interno Bruto. La securitización fue más del 8% del Producto Interno Bruto. Pero estaba bien, porque era salvataje bancario, salvataje empresarial. Cuando es salvataje para los pobres, ahí sí es demagogia. Entonces, nosotros vamos a hacer ese programa 1.000 por 1 millón. ¿De dónde saldrá la plata? De la reserva, que como expliqué hace un momento, ya no sirve para nada, que no se va para garantizar deuda. Nos están engañando, no sirve para respaldar una moneda nacional. Es mentira que con la reserva se apuntala la dolarización y si tomamos esos fondos se pone en riesgo la dolarización. ¿Por qué? Que me lo expliquen. No es que con esa plata se va a importar más. Entonces que tampoco dé crédito pues la banca privada, porque con ese crédito también se importa más. Es puro cuento. Lo que hay que hacer es controlar el sector externo para que esa plata no se vaya fuera del país. Y por eso se dan los $1.000 a los más pobres. Porque los más pobres no le consumen en Miami, le van a consumir en la tienda del barrio. Y con esa plata el tendero va a pagar el alquiler y con esa platita el dueño del edificio va a invitar a su esposa a los meses a un restaurante y con esa platita el dueño del restaurante va a recontratar a los 2 meseros que tuvo que despedir y con ese ingreso, con ese salario, los 2 meseros que estaban desempleados van a poder ir a comprar la tienda del barrio, se va a poder pagar los alquileres y se genera un círculo virtuoso de reactivación de la economía. Ese es el sentido del 1.000 por 1 millón. Beneficia directamente a los pobres, pero después nos beneficia absolutamente a todos porque reactiva la economía, porque esa plata se queda dentro de la economía. ¿Cómo se va a financiar? De esas reservas ociosas
que tan solo sirven para garantizar pago de deuda externa. Y si bloquean eso, con esta ley que desesperadamente están pasando, bueno, será una reforma tributaria para ponerle un impuesto especial a las utilidades bancarias. Eso no lo dice Andrés, cuidado, eso lo digo yo, no, lo subieron, porque sí da mucha indignación que traten de bloquear la salida de la crisis por privilegiar sus intereses. Ellos quieren la autonomía del Banco Central para que nadie los controle, para que nadie controle tasas de interés, concentración de crédito, y para que esa plata del pueblo ecuatoriano siga en Suiza inmovilizada, garantizando pago de deuda externa. Deuda externa que la tienen los propios banqueros, dicho sea de paso. Hay un viejo adagio, externa la deuda. Hay un viejo dicho que se dice en el argot popular, especialmente a los caballeros, a las damas, sus deseos son órdenes, economistas. Y parece ser que los deseos del fondo, las órdenes del Fondo Monetario Internacional son los deseos que el gobierno tiene que se apruebe rapidito esta ley, porque va amarrado con los 400 millones de dólares que dicen que nos van a volver a dar si se aprueba la ley. Es una orden del Fondo Monetario, como el pueblo lo califica, el Fondo Monetario Internacional. Ahora, frente a ese tema, economista, no llegó el momento de que se trate muy frontalmente, se tome el toro por los cuernos y se hable con los acreedores, Fondo Monetario para empezar, también con los países de la China que tenemos deuda, y renegociar la deuda externa, porque el gobierno actual ha aumentado la deuda, a tal punto que en estos momentos se indica más de 60 mil millones de dólares de deuda tenemos externa, sin haberse hecho una verdadera evaluación. No es momento, economista, va a ser la experiencia que también usted vivió, que se revise la forma, cómo debe mantenerse vigilado el tema del 40% del Producto Interno Bruto, que era el techo que ponía la Constitución. Se ha desbordado, no sabemos por dónde anda ese porcentaje, no se sabe el monto real de la deuda, porque también hay decretos ahí que han hecho que sea la deuda no conocida, no publicada, no pública, etcétera. Se ha restringido, por ejemplo, a la Contraloría la facultad de exámenes preliminares para todo lo que signifique contrataciones que involucran deuda. Economista, esto es un paquete. ¿No sería momento de empezar, como dice el pueblo, por el principio y hablar a quienes debemos y decirles, señores, estos somos, esta es nuestra capacidad, estos son los tiempos, esto es lo que podemos pagar? Primero salgamos de la deuda social, que es la pandemia del coronavirus, para reactivarnos y poderles pagar. Economista, adelante. Bueno, sí hay datos oficiales de la deuda. La deuda se halla en cerca del 60% del PIB. Este gobierno ha aumentado en 25 mil millones de dólares la deuda externa, que es la más importante, la más grave, porque son dólares que salen de la economía. Yo en 10 años de gobierno incrementé 15 mil millones esa deuda, pero sembré el país de obras, y de obras que permitían pagar pues, la deuda. Solo hidroeléctrica, repotenciación de Esmeraldas y el Tiputini nos dan unos 2 mil millones anuales. 2 mil millones que, ¿se acuerdan los fonditos de reserva que tenían antes, ¿no? Que me critican tanto que eliminé? Bueno, esos eran 2 mil millones estables. Acá con las inversiones que hemos hecho, por año nos dan 2 mil millones esas inversiones. Pero el país ha sido tan mal manejado que todo eso se diluye y ha aumentado la deuda en vez de disminuir. Nosotros aumentamos 15 mil millones la deuda externa en 10 años. El endeudamiento. ¿Quién le ha dicho que el endeudamiento es malo? El endeudamiento es malo si es para la fiesta de 15 años, para el consumo. Pero les pongo otro ejemplo. Si un padre de familia que paga $1.000 de arriendo le ofrecen un crédito a 15 años para una casa de $100.000 propia y solo paga $800 de cuota, ¿no les parece un buen negocio aceptar el crédito, comprarse la casa y pagar $800 en lugar de $1.000 de arriendo y nunca tener casa? ¿Verdad? Todo el mundo va a decir, pero por supuesto. Bueno, se endeudaron, tuvieron déficit ese mes, porque ¿quién tiene $100.000 que no sea Lazo para pagar de golpe ese mismo mes? Entonces, que no satanicemos la deuda, es un absurdo. El financiamiento, si es para inversión, no es malo, es bueno, con tal de que sea buena inversión. No solo rentable, porque hay cosas que no tienen rentabilidad financiera, como educación, salud, rentable socialmente, ¿no? Pero sobre todo rentabilidad financiera. Eso es lo que hicimos. Al invertir en hidroeléctricas, al invertir en la repotenciación, la hidroeléctrica nos están dando más de $1.000 millones por año.
que antes gastábamos en comprar energía, en comprar combustible para las termoeléctricas. La repotenciación de Esmeralda da unos 300 millones. Tiputine me está dando unos 1.000 millones con los precios del petróleo actual. O sea, más de 2.000 millones, estamos hablando de unos 2.500 millones. Por año, las inversiones son esas inversiones. No estamos contando los multipropósitos para evitar inundaciones, no estamos contando el ahorro de tiempo por las buenas carreteras, la disminución de accidentes. Solo por hidroeléctricas, repotenciación de Esmeraldas y Tiputini, le dejamos a este gobierno nefasto cerca de 2.500 millones de dólares anuales. Entonces, esa inversión es buena, pero para eso necesita endeudarse, pero genera ingresos para pagar la deuda. Yo me endeudé en 10 años en 15.000 millones de dólares, incrementé la deuda externa, la recibí unos 13.000 millones tal vez, ¿no? Un poco menos, tal vez 10.000 por ahí. Y este gobierno, pero sembramos de obras del país y obras productivas que generan ingresos. Este gobierno en 4 años incrementó 25.000 millones la deuda y no ha puesto un solo adoquín. Todo eso ha servido para fuga de capitales. Entonces eso con respecto a la deuda sí hay cifras oficiales. Lo que pasa es que hay atrasos y esas cosas que son deuda, pero no deuda oficial, en el sentido de que no viene una institución financiera, se paga intereses, hay plazos, sino que le debe un proveedor. Es lo que llaman la deuda flotante. ¿Recomendaría usted una renegociación de la deuda? Ya iba a ese punto. Ya. Habrá que renegociar con el Fondo Monetario. Lo de la deuda china, ¿cómo nos engañaron con la deuda china? La deuda china nunca pasó del 8%, que habíamos dejado el petróleo condenado para los próximos 50 años. Ya se pagaron todos los préstamos apuntalados en el petróleo. De hecho, este gobierno está haciendo nuevas negociaciones. En el 2020 se pagó todo, un poco antes, no recuerdo, ¿no? Todo era mentira. ¿Saben cómo contabilizaban la deuda con China? Si nos prestó 10.000 millones, ya, menos, nunca nos prestó tanto, suponiendo que nos prestó 5.000 millones, ¿ok? Luego nos presta, pagamos los 5.000 millones, nos presta 5.000 millones más, pagamos 5.000 millones, luego nos presta 8.000 millones, dicen, la deuda china es 18.000 millones, no solo es 8.000 millones, están contando todos los desembolsos, no lo que se pagó. O sea, a ese nivel de deshonestidad se llegó. Se sumaban los desembolsos sin sumar lo que se paga, sin restar lo que se pagaba. La deuda china nunca pasó del 8% del Producto Interno Bruto. Nunca hubo sobreendeudamiento. Fue un gran engaño. Bueno, ¿qué pasa con lo del Fondo Monetario? Ese acuerdo habrá que renegociarlo. Si seguimos con ese acuerdo, colapsa el país. ¿Que los ecuatorianos somos tramposos? No, tenemos gobiernos serviles y tenemos burócratas internacionales abusivos que ponen condiciones imposibles. Por ejemplo, liberación del precio de los combustibles. Por ejemplo, privatización de seguridad social, de educación, de salud. Eso es inaceptable para un país como el nuestro. Vamos a renegociar soberanamente ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Economista Correa, un tema preocupante es el tema de la seguridad en el país. Lo sucedido en las cárceles del país fue una verdadera matanza, una película de terror que se vivió. ¿Por qué se desencadenó tanta violencia y por qué razón el gobierno no intervino para que no ocurra lo que lamentablemente ocurrió? ¿Qué grado de responsabilidad existe realmente por parte del gobierno respecto a lo sucedido en las cárceles del país? Total, pues, se han destruido todo. Para empezar, las cárceles también se repartieron. Hay una corrupción generalizada. Está el recomendado del asambleísta, no es gente profesional dirigiendo las cárceles. Es una corrupción terrible. Eliminaron Ministerio Coordinador de Seguridad. Eliminaron Ministerio de Justicia, directamente encargado de las cárceles y la rehabilitación social. Ese Ministerio de Justicia tenía un verdadero programa de rehabilitación social. Entre otras cosas, construyeron nuevas cárceles. Las cárceles ultramodernas que tenemos no existían antes de nuestro gobierno. Pero todo un sistema de rehabilitación social. Por ejemplo, con talleres, capacitación. Teníamos presos que seguían universidad. Se nos graduaban de universidad. Y yo les otorgaba el indulto para darles una segunda oportunidad en la vida. Porque se trata de eso. No se trata de hundir a un ser humano, sino tratar de rehabilitarlo y que tenga una nueva oportunidad. Se hizo la escuela para guías penitenciarios. Guía penitenciario es algo tremendamente sensible. Ahí hay mucha corrupción, muchas amenazas. Se necesita gente capacitada. El Ministerio de Justicia creó la escuela de líderes, la escuela de guías penitenciarios. Se graduaban cada año cierta cantidad de guías. Destrozaron, la eliminaron, la borraron. Dejaron de hacer inteligencia en las cárceles. Donde más tiene que tener inteligencia en las cárceles, ¿no? Saber qué están pasando, saber qué están hablando. Si hay pandillas, saber qué están haciendo entre pandillas.
y prevenir las cosas. Este gobierno inepto desmanteló todo y ahí tenemos las consecuencias. Las escandalosas imágenes en nuestras cárceles, 80 muertos, gente mutilada, torturada, falta de control en las propias cárceles. Esto es responsabilidad directa de este gobierno, desmanteló todo. Economista, en este tema hay un tema muy importante que vale la pena escuchar sobre el tema. Se indica que esto de las cárceles fue el detonante del enfrentamiento que había entre grupos como los choneros, los lagarteros, etcétera, que están vinculados con los carteles de droga de Colombia y México. Hay una realidad muy delicada como el coronavirus aquí en el país, economista, que es la penetración del narcotráfico, que así es sumamente agresiva, que ha infectado nuestra economía y lo más importante, ha infectado la vida de la población, especialmente pobre, que ha encontrado ahí una especie de emprendimiento para vender droga en el país. Y sobre esto se hace críticas también a su gobierno en el sentido de que se aprobó la tabla de consumo de drogas, se hizo una distribución enorme de microtráfico entonces y que no se blindó de manera correcta el país para evitar la penetración de estos grupos de narcotraficantes que se han tomado el Ecuador. En el gobierno del economista Andrés Arauz, en base a la experiencia, críticas positivas y negativas, economista, ¿qué propondría usted para que el Ecuador vuelva a tener seguridad en este tema de la penetración del narcotráfico que ha derivado en muchísimos problemas en el Ecuador? Yo creo que tú me conoces. Jamás voy a dar la razón al que no la tiene. Así sea lo políticamente correcto, decir sí, reconocemos nuestros errores y pasó. No es verdad. Luchamos muy eficientemente contra el narcotráfico. Éramos reconocidos a nivel latinoamericano. El ministro del Interior de ese entonces fue condecorado por la propia DEA. Nuestra policía era muy eficiente en la lucha contra las drogas. Lamentablemente con este gobierno, todo, como les decía, en todo retrocedimos. Pero la tabla de consumo, que quieren engañar a la gente, que eso es lo que promovió el incremento del narcotráfico. La tabla de consumo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El consumo de droga es un problema de salud pública, no es un problema criminal. La producción de droga es el problema criminal. El microtráfico siempre ha sido un delito. Nosotros endurecimos las penas contra el microtráfico, por lo cual nos criticaron. Ahora nos critican por el contrario, porque no hemos sido lo suficientemente fuertes. Los microtraficantes, como por microtráfico tenían menos de 1 año de prisión, no podían tener prisión preventiva. Ustedes lo agarraban vendiendo droga fuera de un colegio, a la media hora estaba suelto, porque no podían dictar prisión preventiva, porque la sanción era menos de 1 año. Nosotros le hicimos mayor de 1 año para meter preso, tenga prisión preventiva y luego sea condenado y no vuelva a las calles. Pero había que continuar con esos esfuerzos. Pero es la tabla de consumo de droga, y por eso nuestros jóvenes se drogan. La tabla de consumo de droga es para mayores de 18 años. El consumo de droga no es un problema criminal, es un problema de salud pública. Pero suponiendo entonces que eliminamos la tabla de consumo de drogas, que es lo que piden algunos demagogos, ¿qué se gana con eso? Entonces al consumidor en una esquina lo va a meter preso, porque esa va a ser la consecuencia. El rato en que no hay tabla de consumo de drogas, el consumo también se vuelve un delito. Mete preso entonces al pobre drogadicto, víctima de la droga. Respóndanme, por favor, porque esa sería la consecuencia. Y volvemos a llenar las cárceles de drogadictos y drogadictos pobres, porque los drogadictos ricos nunca van a estar en la cárcel. Cuando existían estas medidas absurdas, las cárceles estaban repletas de gente drogadicta, pero rostros de la pobreza, porque los aniñaditos, los florindos, esos nunca se van presos, y esos fuman también, y esos se inyectan, y esos inhalan. Entonces, la drogadicción es un problema de salud pública por el lado del consumo. No es un problema criminal. Si no hay la tabla de drogas, el hijo de 21 años, una familia que cayó en el vicio de las drogas, va a acabar preso cuando debería ir al médico, tener atención de respaldo de un profesional de salud para que supere el problema de las drogas. Seamos sensatos en lo que estamos discutiendo. No juguemos con lo más sagrado, la salud de nuestros jóvenes, la salud pública, el bienestar de nuestra gente. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, que era exactamente lo que estábamos haciendo, pero este gobierno, como te digo, desmanteló todo. Por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que solo se dedicaba a la seguridad ciudadana, al manejo de la policía, y por darle poder a María Paula Romo,
lo convirtieron nuevamente en Ministerio de Gobierno todólogo, encargado de la asamblea, de repartir hospitales, encargado de la política, encargado de los alcaldes, de los prefectos, y se destruyó la seguridad ciudadana y con ello el combate contra el narcotráfico. Economista Correa, siempre el enemigo es el tiempo. Bueno, un gusto haber dialogado con usted. Lo vamos a dejar con su despedida, sus palabras finales en un minuto, y con esto volvemos en una próxima oportunidad. Primero, qué gusto verlo, usted, Lorena, y especialmente Emilio, que nos acompañó en la campaña de 2006. Después, por diferentes motivos, se alejó, pero yo lo quiero mucho y creo que es una persona, muy buena persona. Y me da mucho gusto verte, Emilio. Segundo, pues un inmenso abrazo a mi provincia querida. Estamos muy bien en Guayas. Guayas va a ser gran parte de la victoria del próximo domingo. A no dejarse asustar, que desdolarización, que Venezuela. Ya superemos esos miedos. Superemos esos miedos. Lo único que vamos a lograr votando por Andrés Arauz es volver a esa senda de progreso, que todos la vivimos del 2007 al 2017. Tan fácil como esto. Pregúntense cuándo vivían mejor, en esta tragedia o durante los 10 años de Revolución Ciudadana. Si fue durante los 10 años de Revolución Ciudadana votar por Andrés Arauz, por Carlos Rabascal, retomaremos ese camino con gente joven, con renovación, con innovación, corrigiendo errores y con experiencia. Y volveremos a esa senda de progreso, justicia, dignidad, trabajo, salud para todos, salud para el bien común, para la gran mayoría, no solo por unas cuantas élites. Ese país realmente de todas y de todos. Este domingo, 11 de abril, con tu voto, tienes la gran oportunidad de recuperar la alegría, recuperar la prosperidad, recuperar tu patria, recuperar el futuro. Muchas gracias, Guayas querida, y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, economista Rafael Correa, y que siga cumpliendo muchos años más. Buenos días, economista. Buenos días.